Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, muy bien, ya estamos acá, vamos a seguir con nuestras notas. Está ya del otro lado del micrófono Techi Ferrando. Ella, llegó a Citas porque nos propuso una oyente muy fiel, porque junto con una amiga de la infancia, empezaron a armar crearon un canal de podcast en el que se dedican a hablar de la menopausia, mitos y verdades. Y la verdad que desde Citas nos pareció, había sido una nota de la que nunca habíamos hablado en estos 14 años que estamos al aire, y eso decía un montón, porque en general hay temas que hablamos o que alguna vez, aunque sean remotos, salieron en Citas, y la verdad que nos dimos cuenta que era algo de lo que no habíamos hablado, y un poco el podcast que ellas hacen, quieren derribar esto de los mitos, también las verdades, por supuesto, pero de que eso es un tema importante y transversal en la vida de las mujeres del que no hay mucha información o de la que poco se habla. Bienvenida a Citas de Radio, Techi, mi nombre es Angie Sanz y para nosotras es un gusto presentarte. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Angie. Hola a todos los que están escuchando, muchas gracias por invitarme y para mí es un placer estar acá y contarles nuestro proyecto. Bueno, vos sabés que nosotras también somos productoras de podcast y nuestras notas están también en Spotify, así que encontrarnos con su podcast, nos pareció que colegas estaban haciendo algo y nos gustó hablar con vos también desde ese lugar. ¿Querés contarnos un poco cómo se originó este proyecto? Bueno, sí, por supuesto. Les cuento que este proyecto lo hacemos con mi amiga La Reina, somos amigas desde chicas, como dijo Angie, y la realidad es que nos está tocando vivir una etapa de la vida natural que tiene todo ser humano, que es la menopausia. Uh-huh. Algunos lo viven bien, algunos lo viven diferente, y a mí me tocó en lo personal vivir de la peor manera la menopausia, me tocaron todos los síntomas. Y para mí el 2023 fue un año muy difícil en relación a esta etapa y sin saberlo. Entonces, cuando este año ya pasaron muchos de los síntomas, me pareció que uno tiene que compartir con el resto su experiencia y abrir los ojos, porque también hay prevención. Entonces ahí empezamos a pensar en nuestro proyecto, empezó a hacer un podcast, nos informamos cómo hacerlo, nosotros tenemos nuestra profesión y esto es algo que lo hacemos con mucho cariño, nos sale desde adentro. Y empezamos a contar nuestra experiencia personal, y de ahí empezamos a pensar qué profesionales pueden desmitificar las cosas que estamos viviendo, porque solo te agrego esta cuestión que ustedes me contarán cómo lo vivieron de chicas, pero yo no recuerdo haber hablado de la menopausia, yo recuerdo de tener una imagen de personas de ahora, de mi edad, con otra contextura física, con otra dinámica, diferentes a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Entonces es un tema del cual no se hablaba. Ajá. Techi, cuando vos decís, todos creería yo que sabemos lo que es la menopausia, pero puntualmente te referís vos con La Reina, digamos, a un rango etario, ¿a qué momento para ustedes es, o para qué línea de gente está pensado el podcast, ¿no? Para cuando, porque médicamente puede ser una edad o una etapa de la vida, pero para ustedes desde su lugar, ¿cuándo se arranca o cuándo se ingresa a la menopausia? Ese es el problema, que no todas saben exactamente cuándo arrancan, porque no todos los síntomas están relacionados. Yo cuento mi caso, que a mí empezó con la caída del pelo, y yo lo relacioné directamente a algo dermatológico, pero evidentemente empezaba la menopausia. Lo más claro en la menopausia es el sofocón, los calores, el cambio de humor, por ejemplo, es lo más común. Y normalmente, según lo que nos dijo la endocrinóloga, es que lo normal es que empiezan a partir de los 45, pero también hay por otros motivos que puede empezar antes. Con lo cual, esto está dirigido a personas que estén viviéndolo, y hasta incluso nuestra audiencia, que nos sorprende, es arriba de los 20 años, porque también ayuda para prevenir. Sí, es cierto. Y hay personas que a lo mejor todavía no lo transitaron, pero a lo mejor ya empiezan a prepararse y a entender de que cuando uno
insiste mucho de que el ejercicio físico y el cuidarse, no cuidarse por el peso, sino de mejorar la calidad de vida es importante, también es para prepararte para esta época. Espectacular, como también dar herramientas para esta etapa, ¿no? Pero, porque mi duda también está, cuando nosotros comentamos que íbamos a tratar este tema acá en Citas, un poco lo que nos traían algunos oyentes era que se sentían menopáusicas pese a que el ciclo todos los meses igualmente se venía, ¿no? Como que seguían regulares, pero que había algo que cambiaba, ¿no? En esto por ahí del humor o de, bueno, lo del pelo la verdad que no lo sabía, pero digamos puede haber una etapa en que se solapen, digamos que no sea que se corta el ciclo mensual, pero así todo arrancan como algunos síntomas menopáusicos. Sí, sí, según lo que nos dicen los expertos, vos podés arrancar tu etapa que la llamarían climaterio, donde vos arrancás con algunos síntomas, no necesariamente ya estés en menopausia, o sea, la menopausia empieza a partir de que ya no tenés más ciclos durante todo un año. Pero los síntomas te pueden durar hasta 10 en algunos casos, según experiencias que escuchamos y según profesionales. 10 que, perdón, entonces, me falta la unidad de medida, ¿10 qué? ¿10 años o 10 meses? 10, por ejemplo, para que vos te des una idea, antes de la menopausia yo empecé a los 49, o sea que yo podría tener hasta los 59 calores. Si mantengo los síntomas, o sea, sí. Tetina, mi pregunta venía por el lado de sí o sí la menopausia implica un cambio hormonal, o sea, sí o sí hay un desbarajuste o puede pasar en mujeres que es una etapa natural de la vida más y no hay como descalabros. De acuerdo a lo que yo estudié, o sea, 7 de cada 10 mujeres tienen síntomas, algún síntoma, y hay 3 que la pasan bomba, o sea, es así. Mejor que antes, como la etapa más plena de la vida, son 3 en 10. Sin duda. De hecho, nosotros tenemos una de nuestras mejores amigas que es la única que no sufrió ni un solo síntoma y la verdad que ella la pasa bomba. Es el 3%. Esto lo pasábamos mal. Claro, sí. Claro. Así que, o sea, fue un tema, me imagino que también porque, bueno, estás con la reina que es amiga tuya, digamos, un tema, al llevar este proyecto y todo, me imagino las conversaciones que habrán tenido entre pares y después plasmarlo, ¿no? Como, digamos, a mí me genera gracia, pero en realidad sé que es una etapa que es muy difícil para 7 de cada 10 mujeres, ¿no? Obvio, por eso es importante informarse. O sea, una de las cosas que sacamos, nosotros recién arrancamos y la verdad que tuvimos como muy buenos comentarios porque es algo que no se habla y la verdad que para hacerlo bien nosotros queremos contar nuestra historia personal, pero a veces por ahí estamos hablando sin conocer por lo que vivimos. Entonces queremos entender con profesionales que nos ayuden a entender por qué vivíamos esas cosas, por qué se me caía el pelo sin saber yo que era parte de la menopausia. O sea, hay un montón de cosas que nos faltan y no nos podemos preparar. Doy un ejemplo, la falta de memoria. Para mí fue muy fuerte la falta de memoria porque un familiar muy cercano tuvo una enfermedad vinculada a la falta de memoria. Entonces, yo si no hubiese tenido la información correcta, por ahí me hubiese preocupado por demás. Claro. No digo que no te ocupes, porque siempre hay que hacer análisis, hay que cuidarse, hay que tener un médico de cabecera, incluso tener un buen ginecólogo hace que esa persona, si tiene dudas con determinado diagnóstico, pregunte con otra persona. Entonces uno se va quedando tranquila y va cerrando el círculo de los profesionales que te pueden aportar para que uno esté más tranquilo y la pase mejor. Totalmente. Ahora, ¿cuáles son los paliativos para esta época? En definitiva, el conocimiento, ¿no? Sí, para mí básico saber, aprender, no callarse, hablarlo. O sea, si de repente, no sé, con tus amigas no hablas de determinados temas, busca a otras personas, si no te sentís cómoda con el profesional que te atiende, recorre uno con el cual te sientas cómoda y te guíe bien, no sientas que te está faltando 10 centavos para llegar a tu estado de plenitud. La verdad que la etapa de la menopausia es una etapa divina. Yo me siento muy empoderada y la reina se siente muy empoderada y alrededor nuestro nos dicen está haciendo más cosas de cuando a lo mejor tenían 30 o 40, se animan a más.
Claro. Entonces, todas esas cosas nos la da la información. Tener información significa que uno puede avanzar un poco más. Sí, además, como digo, es como una época, nosotros sí hemos hablado acá de la vejez desde otro ángulo, ¿no? Pero como reivindicando esta etapa que es como que nos merecemos también vivir esa etapa de las mujeres de una manera que sea como más, no sé si gratificante es la palabra, pero devolvernos un poco o devolverle al cuerpo todo lo que nos permitió sabia, claro. en todos estos años, ¿no? Como que decís, la vejez en nuestro país o en nuestra sociedad está como dejada de lado cuando en realidad tendríamos que saber regalarnos el mérito de haber llegado como pudimos o con lo que se pudo hasta esa instancia, ¿no? Sí, y la sabiduría y todo Claro. lo que nuestro cuerpo sabe y o sea, La experiencia. la juventud hoy tiene la experiencia, o sea, hoy la juventud tiene muchas cosas para enseñarnos, porque ellos nativamente nacen con otra visión distinta a la nuestra, pero nosotros tenemos la sabiduría de la experiencia. Y además hay un libro que leí que mencionaba a una escritora en Estados Unidos de la época cuando yo nací, que marcaba la diferencia de que la mujer a los 50 años ya era como que no existía y el hombre a los 50 años se volvía más atractivo. Y seguramente ha pasado eso en esa época, pero hoy es totalmente diferente. O sea, hoy vas caminando por la calle y hasta incluso no te das cuenta ni de la edad que tiene la persona, porque se preocupa mucho más, tenemos mucha más conciencia, ¿no? Registro. Y expectativa de vida, Claro. y registro. Nos Claro. quedan muchos años por vivir. Claro. Ahora, ¿por qué crees que, o por esto que están investigando o hablando, por qué se habla poco? Yo creo que es tabú por muchas cosas. Primero porque es algo... Esto es una opinión personal, pero el tema para muchas mujeres por ahí el tema de la pérdida de la fertilidad debe ser un pesar. En mi caso no lo fue. A mí me molestó más el tema de los sofocones y el cambio de humor que el tema de la fertilidad, para ser honesta. Pero no sé, es algo que lo estamos tratando de investigar. De hecho, nosotros estamos tratando de buscar una antropóloga que tenga conocimiento sobre la menopausia, porque va a ser súper interesante saber cómo se vivía la menopausia desde, no digo la prehistoria, pero de donde haya historia hasta la fecha. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta que mucha gente te dice, no, es una etapa más, pero hay que estar en el cuerpito viviendo la menopausia, siendo una de las 7 de cada 10. Sí, No es una etapa más sin ayuda, digamos. Es una etapa más naturalizarla y cambiar la conversación de la menopausia, pero lo importante es que hay que entender, y también nuestro entorno. A mí me tocó hablarlo con mi marido, me informé cómo hablárselo también para que entienda y cómo comentarle a nuestros hijos. Entonces, como que la conversación tiene que ser natural de la menopausia y nosotros también tenemos que empoderarnos en eso. Y ahí es como nació este proyecto de tratar de abrir más el juego y ahí sale mucha gente donde dice, uy, sí, la verdad que tenés razón y que se puede hablar. Sí, y qué bien que por ahí hace, ¿no? Compartir por ahí, compartir lo que se siente, porque también yo tengo entendido, o por ahí lo que uno sabe de la menopausia, es que como más relacionado a lo anímico, ¿no? Como que lo emocional también te juega, bueno, una presencia distinta, ¿no? ¿Puede ser? Totalmente de acuerdo. En el caso, por ejemplo, la reina, lo que ella hace es meditación. Ella también va al psicólogo. Yo también creo en el psicólogo como para sacar esa angustia, pero yo en lo particular decidí canalizarlo por hacer deporte, también por ir al gimnasio, por leer, por hacer otras cosas y buscar otros intereses, que también eso no sé si es consecuencia de la menopausia, pero la verdad que en esta etapa es como que te genera ganas de hacer otras cosas. Pero la parte anímica es real. Yo en el capítulo que salió la semana pasada, que tuvimos a la doctora Laura Gamati, yo conté una experiencia personal y a mí me cambió muchísimo el haber
me he atendido con ella, el haber tomado la decisión de hacer un cambio en mi cuerpo, el poder hacer gimnasia, como que uno tiene que, digamos, no hay una receta única, por eso es importante informarse y que cada uno vaya, pero sí lo que hay es como uno se siente frente a esa situación. Claro. Entonces sí es recomendable hablarlo y consultar. Techi, la última, ¿qué te gustaría que pase con este podcast o con este proyecto? Bueno, si me dejas volar, yo ya lo tengo ya lo tengo planificado con la reina, pero este fue el primer paso y estamos viendo a diferentes profesionales. Dentro de la semana que viene va a ser la endocrinóloga, ginecóloga, sexóloga, psicóloga, nutricionista, terapista físico. Tenemos una imagen de asesora de imagen. Y después, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Es algo colaborativo, donde de repente podamos entrar a un lugar y que podamos todas encontrar diferentes profesiones a cuales consultar, historias personales, y bueno, y después sigue, ¿no? Como que... Talleres, podrían dar talleres también. Talleres, por supuesto, o sea, hay un montón de cosas que se puede hacer con la menopausia, pero hay una cosa que lo dijimos en el primer capítulo y que lo quiero repetir acá. Uno es que no estás loca, que uno no está loca cuando pasa en esta etapa, porque a veces se siente así, y no estás sola, que eso es otra cosa importante. Entonces hay mucha gente que es tímida, que le da vergüenza y que es reservada, y yo la entiendo porque a mí me ha pasado evidentemente, pero después de esto ya no. Pero hay que animarse a hablar más. Buenísimo. ¿Cuándo se termina la menopausia? ¿Cuándo es el final? A ver, profesionalmente no puedo responder, pero sé que tiene como un ciclo de 10 años. Hay menopausia precoces por diferentes motivos, o que se heredan o porque tienen la persona tiene algún diagnóstico, digamos. Eso sí te lo puedo comentar porque lo mencionaron, pero no sé cuándo se termina. Mira, pero tiene una ejemplo, fecha, digamos, tiene una fecha en la que uno dice, bueno, ya saliste de la menopausia, por ejemplo. Se sale. Se supone que son 10 años. Que se terminan, pero cuando comienza no depende de cada cuerpo. Sí. La semana pasada la persona que estuvo invitada comentó que fue a los 57 años, imagínate. Claro. Sí, es algo así como la primera vez cuando te viene, también depende de cada uno, ¿no? Claro, hay gente que le viene a los 9 años, 10, 11 o le ha venido más tarde. Tal cual. Bueno, Techi, la verdad que nos súper interesó este tema. Invitamos a todos a que lo sigan a Menopausias, Mitos y Verdades, porque bueno, creo que también en este formato hay muchas cosas que nadie sabe quién lo escucha, por en el caso de las personas que sean más tímidas o no les cueste estar en ese lugar, y bueno, a lo mejor escuchando algún podcast, se sientan más acompañadas, así que desde acá las acompañamos en eso también. Obvio, y muchas gracias a ustedes por amplificar nuestro humilde proyecto, que lo único que intenta hacer es decirle a las personas que se animen a hablar y que no se preocupen, que es una etapa natural. Buenísimo, Techi, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, chicas. Adiós. Muchas gracias a los oyentes. Adiós. Gracias. Bueno, así pasaba Techi Ferrando, hablando de la menopausia y todo lo que las mujeres sienten en esta etapa. Citas. Conversaciones para crecer.